nuestro webinario del día de hoy. Antes que nada quisiera presentarme brevemente para los que no me conocen bien todavía. Mi nombre es Carlos Partida. Yo comencé a trabajar en los mercados bursátiles en el 2008, unos meses antes de la crisis financiera. Anterior a ello había estado trabajando como ingeniero de sistemas y entre otras compañías le daba servicio a un fondo de inversión privado. Más tarde fui invitado por el encargado del fondo de inversión a formar parte del colaborar con el equipo de analistas. Y actualmente soy trader activo en Wall Street. Tengo cuentas de acciones, donde realizo trading de acciones y opciones. Tengo cuentas de futuros y cuentas de Forex. También soy tutor y analista para varios sitios de Internet. Pueden encontrar más información en mi página www.rangoyvolumen.com y en mi correo electrónico, si tienen alguna pregunta, info@rangoyvolumen.com. Si tienen alguna pregunta, por favor, solo ingrésenla en la cajita de chat. Antes que nada, la nota legal. El material que vamos a presentar aquí es para propósitos educativos solamente y en ningún momento daremos recomendaciones específicas de compra o venta. La inversión de los mercados bursátiles con apalancamiento puede multiplicar la ganancia, así como la pérdida, y puede no ser apta para todas las personas. Y por último, no es aconsejable invertir con dinero que al perderlo pueda afectar adversamente su estilo de vida. El tema del día de hoy estaremos viendo cómo realizar trading de alta probabilidad a corto plazo en el 2014. Uno de los problemas que se enfrenta el trader y al que yo me enfrenté es que la mayoría de las llamadas estrategias que hay realmente son tácticas de trading. La parte fundamental de la estrategia es un poco más compleja y es más difícil entenderla, pero una vez que la entendemos, podemos entender por qué surgen los grandes movimientos en los mercados y cómo sincronizarnos en el trading a corto plazo, y daremos ejemplos específicos de trades reales que hemos realizado, de cómo sincronizamos el movimiento a corto plazo con el de largo plazo. Es como una pequeña corriente que se une a una gran corriente. Es como si tuviéramos un pequeño arroyo que se va a unir al río, pero el río va en sentido contrario. ¿Cuáles son las probabilidades de éxito? Bueno, estaríamos nadando contra una gran corriente. Lo mismo sucede a menudo en el trading. Entramos en un trade en un gráfico de 15 minutos, 5 minutos, una hora. Y lo que a mí me pasaba cuando inicié y realizaba algo de trading intradía, veía que tenía grandes dificultades para superar un nivel. Y más tarde me enteraba que era un nivel muy importante en un gráfico de una hora, de 4 horas o en un gráfico diario. Para ello, vamos a repasar levemente los grandes movimientos de 2013 y cómo los utilizamos para realizar trading de alta probabilidad a corto plazo, señales previas que tuvimos a los movimientos, meses antes, cómo detectar la actividad de los traders institucionales, que son los traders de peso, los que tienen las cuentas multimillonarias y con su abrumadora demanda en el mercado, detienen las tendencias cuando entran en la compra, detienen el movimiento bajista, sucede un periodo de rango donde realizan su acumulación y eso da origen a un movimiento alcista. Lo mismo sucede con un movimiento alcista. Cuando entran al mercado con su abrumador suministro para liquidar una posición, detienen el movimiento alcista, se torna el movimiento de rango y continúa un movimiento bajista. Finalmente, veremos cómo utilizar los grandes movimientos que se están planteando en el 2014 para realizar trading de corto plazo de alta probabilidad. Les mostraremos ejemplos recientes de trades que hemos tomado. Sí, claro que sí. Perfecto. Sí, Mansur, perfecto. Bien, vamos al siguiente slide. Vamos a repasar esto brevemente porque tenemos solamente una hora para la presentación. Repasaremos los grandes movimientos del 2013, colapso del oro,
el espectacular movimiento alcista del S&P 500, el fuerte descenso del dólar australiano, reflejado en el par de Forex, dólar australiano, dólar americano, y mostraremos un ejemplo específico de una alerta de trading que mandamos, que el trade lo tomamos en un gráfico de 15 minutos, sincronizado con este movimiento. Y por último, cómo utilizar los movimientos del 2014 para hacer ya sea inversión o trading a corto plazo. Utilizaremos ejemplos de esos últimos días que hemos tomado. A ver, primeramente una gráfica semanal. Para ilustrar. Vamos a la gráfica del oro. El oro estaba cerca de los $1,700 por onza a principios del año. Este impresionante movimiento bajista que culminó por debajo de los $1,200 por onza tomó por sorpresa a muchos inversionistas y a muchos traders. Había un fondo de inversión basado en oro pues, que se dio a la quiebra debido a eso. No nos sorprendió a los que analizamos el análisis del rango de precio y volumen. De hecho, estábamos esperando este movimiento desde el 2012. ¿Por qué? Si vemos la parte izquierda de la gráfica, ¿qué notamos aquí? Las barras azules denotan volumen. Noten el nivel de este volumen. Es lo que es ultra elevado. Una enorme cantidad de volumen. ¿Y cuál fue el resultado? El precio bajó. Aquí comenzó la liquidación de las instituciones en agosto del 2011. Continuó el proceso de liquidación y finalmente el precio del oro se colapsó. Cuando el precio del oro rompe estos últimos niveles de soporte, comenzamos a realizar trading en gráficos temporales menores a corto plazo. No queremos decir con esto que el trading ya es sencillo. Todavía tenemos que sincronizar el movimiento para poder entrar a tiempo y que una corrección de estas, que en un gráfico semanal, estamos hablando de, subió por ejemplo en ese movimiento de $1,331 por onza a $1,455 por onza. Todavía hay que sincronizar el movimiento, pero ya tienen un fundamento estratégico. Y aquí es donde ya podemos utilizar las tácticas de la envolvente, cruce de MACD, su oscilador favorito en un marco temporal menor, sabiendo cuál es la línea de menor resistencia. Rápidamente vamos a ver el S&P 500. 2013 tuvo un impresionante movimiento alcista. Aquí tenemos la gráfica semanal. Se movió 1,441 a un valor de 1,834. Niveles altos récord. Pero ¿qué tenemos en la parte izquierda de la gráfica? Justo mismo año, mismo mes, un ultra elevado nivel de volumen. Solamente las instituciones tienen el poder en sus cuentas multimillonarias para entrar al mercado, detener este movimiento bajista en una semana y que la vela cierre en niveles positivos. Note que el precio ya no volvió a descender más. Continuó el proceso de acumulación y el volumen va disminuyendo. Una vez que se termina ese proceso, cuando el volumen desaparece, comienza el movimiento alcista. ¿Cómo lo utilizamos en marcos temporales menores? Hay una grabación que pueden ver aquí con Motores FX, donde hicimos trading en vivo con una cuenta real, no una cuenta demo, una cuenta real, en el raso, que nos dio la entrada más satisfactoria alrededor de estos niveles, con buen éxito. También les mostraremos otro trade que realizamos este día, donde entramos antes de la apertura de la acción americana y cerramos al final. Fue exactamente, ya lo mostraremos más adelante, este día. ¿Por qué? Bueno, porque ya teníamos el respaldo de la línea de menor resistencia. Vamos a mostrar un instrumento de cada uno.
Vamos a mostrar un instrumento de cada uno. Mostramos un índice, mostramos una materia prima, ahora vamos a mostrar un par de forex. Dólar americano, dólar canadiense. Vamos rápidamente a la gráfica semanal y tenemos el dólar australiano, dólar americano. En la gráfica semanal tenemos un movimiento de rango que duró cerca de 2 años y finalmente en el 2013 tuvo un fuerte movimiento bajista. Si vamos al contrato de futuros, vamos a ver que es exactamente la misma gráfica, solamente con volumen. ¿Y qué tenemos aquí? Un gran incremento en el volumen, comparándolo con las semanas anteriores. Aquí comenzó la liquidación, tanto de la Reserva Federal de Australia, que después se supo, anunció que iba a comenzar un fuerte estímulo monetario, y vamos a enseñar un recorte periódico de un trader con una cuenta multimillonaria que también declaró que hizo una corta de $1 billón en esos niveles. No sabíamos la noticia cuando el movimiento sucedió, pero sí podemos ver el volumen y cuál fue el resultado. Después tenemos 2 velas alcistas con rangos muy estrechos, baja cantidad de volumen, no hay demanda, no hay interés por llevar ya el dólar australiano a precios más altos, ni por sostenerlo, y viene un fuerte descenso. ¿Qué hicimos en estos niveles? También vamos a enseñar trades que realizamos en venta corta en el dólar australiano en marcos temporales menores, utilizando la línea de menor resistencia después de hacer la evaluación estratégica. Por último, si nos queda tiempo, mostraremos la divisa o mostraremos la acción Netflix. En el impresionante movimiento bajista, tuvo un movimiento de rango durante todo el 2012. Lo interesante es que en Tutores FX hace 8 meses, 6 meses, que también en mi página de internet pueden verlo, dimos un seminario y Netflix se encontraba en esos niveles. Y decíamos que claramente teníamos un proceso de reacumulación. Entraron las instituciones, vemos la gran cantidad de volumen del rango tan estrecho de la vela y cómo el volumen va disminuyendo conforme absorben todo el suministro que existe en el mercado. ¿Cuál es el resultado? Una rápida de los precios a niveles más altos de los que teníamos anteriormente. Cuando dimos ese seminario no sabíamos quién había participado, pero las señales eran claras. Ahora sí sabemos quién participó, por lo menos un trader multimillonario que obtuvo una ganancia de $800 millones realizando trade en Netflix. Se publicó dónde entró y dónde liquidó gran parte de su posición. Bien, vamos a continuar. Para ilustrar brevemente cómo realizan su trading las instituciones, las dificultades que ellas tienen por la gran cantidad de compra y venta que realizan y lo que utilizan para tanto liquidar una posición o comprar una posición sin tener que comprar a precios cada vez más elevados por el gran suministro que entra al mercado. Lo mismo cuando venden. Si venden cuando no hay quien vaya a absorber la venta, el precio por la presión de venta solamente podría liquidar una parte. Y si continuaran soltando suministro al mercado, el precio continuaría bajando y liquidarían el final de su posición a precios mucho más bajos. Para ilustrarlo, vamos a hablar de un trader, muchos conocidos como el mejor trader inversionista de todos los tiempos, Jesse Livermore, en su libro Reminiscences of a Stock Operator, o en español Memorias de un operador de bolsa, relató el progreso que tuvo durante su aprendizaje desde que era un adolescente, ganó y perdió grandes fortunas en los mercados. La última fue en el desplome de los mercados de 1929, donde ganó cerca de $100 millones. ¿Qué precio actual serían $1,000 millones con inflación? Vamos a leer unos 2-3 líneas del libro para ilustrar los problemas a los que se enfrentan y cómo lo resuelven ellos a veces. Aquí habla de una inversión que hizo en el mercado de algodón y dice:
Eso sucedió en la parte final de mayo. Seguí comprando y ellos siguieron vendiendo. Y viene una parte muy importante. Hasta que habría comprado todos los contratos flotantes. Esa expresión es importante. Todos los contratos flotantes. Una vez que él absorbió todos los contratos flotantes que había en el mercado, dice que el precio subía. Dice que había adquirido 120,000 pacas. Un par de días más tarde, conforme había comprado el último de ellos, el precio comenzó a subir. Y una vez que comenzó a subir, subía de a 20, a 40, a 50 puntos por día. Brevemente repasaremos lo que sucedió cuando tenía que liquidar su posición. Aquí habla de un artículo que se publicó en el periódico y dice, ¿por qué el periódico El Mundo lo publicó? No puedo decírtelo, nunca lo supe. Supongo que al escritor le pasaron un tip a alguien del mercado de algodón. Yo no lo vi a él ni nadie del periódico. Y ni siquiera sabía que habían impreso el artículo, sino hasta como a las 9 de la mañana. Y si no fuera por un amigo que llamó mi atención a él, ni siquiera entonces lo hubiera sabido. Habla de un artículo que llamó la atracción al mercado positivamente hacia el mercado de algodón. Y fíjense lo que dice, sin ese artículo no hubiera tenido un mercado lo suficientemente grande para liquidar mi posición. Ese es uno de los problemas de realizar trading a gran escala. No puedes salirte tan fácilmente cuando lo haces, como cuando lo haces a pequeña escala. No siempre puedes salirte cuando deseas hacerlo o es conveniente. Tienes que salirte cuando puedes. Y aquí viene la parte importante. Cuando tienes un mercado que absorberá tu línea entera. Cuando hay suficiente demanda para absorber tu línea entera. De no aprovechar esa oportunidad para salirte, puede costarte millones. Bien, brevemente vamos a repasar las 3 leyes que dominan los mercados. Ley de suministro y demanda, que nos dice que cuando la demanda excede al suministro, los precios suben. Y se ve reflejado en el precio. Otra ley no tan conocida y no tan utilizada, pero muy importante, es la ley de esfuerzo y resultado. Esto nos dice que el resultado debe estar en proporción con el esfuerzo. Y eso se ve reflejado en el volumen. Vamos a ver un ejemplo que pasó ayer. Por último, una ley que casi nadie ve en los mercados, pero es muy importante, es la ley de causa y efecto. Nos dice que para un efecto primero se necesita una causa y el efecto va a ser en proporción a la causa. Eso se ve reflejado en un proceso de acumulación y distribución. Por ejemplo, en el oro, hubo una enorme distribución de las instituciones en el 2011. ¿Cuál fue la causa? Esa fue la causa. ¿Cuál fue el efecto? En proporción a la enorme liquidación, fue un desplome en los precios del oro. Ahora bien, en las acciones americanas, reflejado en el índice S&P 500, ¿qué fue lo que tuvimos? Una enorme acumulación. Esa fue la causa. ¿Cuál fue el efecto? Una alza constante en los precios. Así como en aquel entonces Jesse Livermore utilizó un anuncio en el periódico, hoy en día los mercados no funcionan de una forma muy diferente. No podemos explicar todos los puntos que suceden durante un proceso de acumulación, el alza del precio, cómo hacer trading en las diferentes etapas, el proceso de distribución, la baja del precio, puesto que no tenemos suficiente tiempo. Ese es un seminario que enseñamos una vez por año, lo enseñamos el año pasado, vamos a volver a presentarlo este año, esta semana, 30 y 31, lleva 8 horas, pero vamos a explicar algunos de los puntos más importantes. Cuando vamos a comprar un carro o una casa y estamos indecisos, tenemos 2 o 3 opciones y tenemos la cantidad de dinero suficiente en el banco. ¿Qué sucede si de repente uno de los 2 carros que tenemos en mente anuncian un 30 o un 40% de descuento? Sabemos que es una gran oferta, no vamos a encontrar otra oportunidad como esa y rápidamente vamos y compramos con el efectivo que tenemos el carro. Lo mismo sucede con las instituciones. Ellos no compran cuando el precio ya está elevado. Ellos compran cuando el precio baja lo suficiente, cuando hay un pánico en los mercados y está el precio por debajo del valor que ellos consideran es el correcto. Cuando eso sucede, ellos entran con su abrumadora demanda y el efecto
que se da es lo que se conoce como una venta climática. Tenemos una enorme cantidad de volumen, se detiene el movimiento bajista y comienza un movimiento alcista por su enorme absorción. Una vez que los precios llegan a un nivel que ya no es atractivo para ellos, retiran absolutamente toda la demanda del mercado. ¿Y qué es lo que sucede? Los precios comienzan a bajar nuevamente. Y ellos vuelven a comprar. Este proceso de acumulación en el rango del precio que es conveniente para ellos continúa por semanas. Uno de los problemas que tienen es si algún otro grupo institucional le atrae estos niveles y realiza gran parte de la compra del suministro flotante que existe. ¿Qué es el suministro flotante? Gran parte de las acciones de una compañía están en los bancos como depósitos de seguridad, en manos de la mesa directiva, en los fondos de inversión para el retiro a largo plazo. El resto, con el que se hace compra y venta continuamente, se conoce entre los profesionales como el suministro flotante. Si gran parte de ese suministro flotante lo adquirió otro grupo, cuando el precio comience a la alza, si el otro grupo decide venderlo, entrando ese gran suministro al mercado, tomando ganancias prematuras, la institución que compró la mayor parte se verá obligada a absorber ese suministro a precios más altos. De lo contrario, podría verse en peligro su campaña, ya que si esa venta masiva del otro grupo causa cierto pánico y las instituciones que lo mantienen, por ejemplo, como para el fondo del retiro, pierden interés por ver y empiezan a liquidar también su posición, se puede poner en peligro su campaña y les costaría millones. Por lo tanto, ellos realizan ciertas pruebas para ver qué tanto suministro queda todavía en el mercado. Una de ellas, final, se conoce como una prueba violenta, una sacudida. Eso se realiza por medio de penetrar todos los niveles de soporte, a veces incluso el de la venta climática, por varias razones. Los traders que compran en esos niveles o algún otro grupo más pequeño, fondo de inversión, hedge fund, ponen sus stops por debajo de donde está el rango. Los traders de rompimiento entran en venta corta cuando se rompe el rango y ya pueden ver ellos qué tanto suministro existe. Si no es mucho, lo pueden absorber, el precio sube rápidamente, terminaron la acumulación a precios más bajos y eso les indica que está listo para un alza de los precios. Por medio de una rápida compra superan el nivel que tenemos aquí del rango. Se puede realizar una última prueba de suministro en estos niveles antes del alza de los precios. Vamos a ver exactamente eso fue lo que sucedió en el S&P 500. Y vamos a ver qué se aprovechó para realizarse. Vamos a ver ese ejemplo primero, el del S&P 500. Una noticia devastadora para el S&P 500 en el 2011, agosto 6, exactamente. La agencia Standard & Poor's le quita a la economía más grande del mundo su prestigioso estatus de AAA. Una calamidad para la economía americana. Hasta el presidente de Barack Obama tuvo que hacer declaraciones a la prensa cuando esto sucedió. ¿Qué pasa en los mercados justo en agosto del 2011? Vamos a regresar a la gráfica rápidamente. Y aquí tenemos agosto del 2011. Pánico en los mercados, lo podemos ver más claramente en la gráfica diaria. Pánico en los mercados y las instituciones entran con su abrumadora demanda y absorben todo el suministro y comienza exactamente el proceso de acumulación en rango que habíamos visto. Conforme termina esa acumulación, ¿qué es lo que se realiza? Una prueba violenta. Aquí la tenemos, la salida de la que hablábamos. ¿Qué hace? Inclusive penetra la venta climática y todos los niveles de soporte anteriores. Una vez que ya se absorbió todo el suministro, el volumen lo refleja, la alza de los precios, regresa para una prueba final de suministro
alrededor del 50%. ¿Y qué tenemos ahora? Ya no hay opción de venta y comienza el alza de los precios. Bien, no puedo ver todos los demás ejemplos porque queremos hablar de lo que se trata este tema, trading a baja escala. Entonces, vamos a ver el del dólar australiano americano y cómo lo aprovechamos para trading de baja escala. Ya mencionamos el gráfico semanal para el Forex dólar australiano, dólar americano, rango durante 2 años y de repente en el contrato de futuros podemos ver claramente que comienza la liquidación en la enorme cantidad de volumen. Las dos velas que siguen confirman la señal con la clara falta de demanda, rango muy estrecho y muy volumen. ¿Eso sucedió cuándo? Cuando comenzó la liquidación en abril del 2013. ¿Qué dije? ¿Qué pasó? ¿Quién participó? No fue sino hasta mayo, 2 o 3 semanas más tarde, que se anuncia que la Reserva Federal de Australia va a comenzar fuerte estímulo monetario. De alguna forma se enteró o lo previó George Soros y añadió $1 billón en venta corta en contra del dólar australiano. Y se dice que para realizar el trading utilizó diferentes brokers de Forex, incluyendo uno muy grande de Hong Kong. Existen especialistas de todos los mercados que dominan gran parte del mercado, como en todos los negocios del mundo. Una vez me preguntaron que si en el mercado de Forex era igual. Es interesante que muy pocas personas saben que el mercado de Forex está dominado principalmente, el 80% del volumen que ven en el mercado de Forex está dominado por 10 bancos. 4 de ellos bancos norteamericanos, 2 de ellos bancos suizos, 3 de ellos bancos ingleses y el más grande, el Banco de Alemania. Es responsable por el 15%, solo este banco, de todo el volumen que se maneja en el mercado de Forex. 4 países, los bancos de 4 países dominan el mercado de Forex. Y ellos son los que realizan esos procesos de acumulación, distribución, etc. ¿Cómo nos sirve esa información? Si bien recuerdo, fue en noviembre cuando realizamos trading en el mercado de dólar australiano. Son las alertas que mandamos a nuestros suscriptores de la membresía oro. Fue el 19 de noviembre. Vamos a un gráfico de marco temporal menor. Fue este día. Exactamente este día. Aquí tenemos 19 de noviembre. Cuando el precio regresa a la media móvil de 20 periodos, vamos a ver un gráfico de 4 horas. Tenemos gráfica diaria. Cuando el precio regresa, y de ahí la importancia de mantener un ojo en los marcos temporales mayores. Cuando el precio regresa a la media móvil de 20 periodos, que está en convergencia con la de 50, es un nivel de soporte muy importante. Ya tenemos en la gráfica diaria, después de ese nivel de corrección que se detuvo en la media móvil de 200 periodos, los más bajos son los más bajos. Cuando el precio regresa en esta corrección aquí, en un marco temporal menor, sincronizamos la entrada. ¿Cómo sincronizamos la entrada? Vamos a ver hasta el marco más pequeño que podamos ver, que nos permita la gráfica. No nos permite más que 180 días.
Vamos a ver si podemos ver el trade de ese día. Sí. Y después iremos a la gráfica de 1 hora. Estamos en octubre. Aquí está el 19 de noviembre. Aquí está el 19 de noviembre. Tenemos esta vela con una considerable cantidad de volumen. Después el precio regresa y ahora ya no hay suministro. Y en un marco temporal menor, vamos a ver si los podemos mostrar en la gráfica de 1 hora. Vamos a ver el tiempo. Y ahí fue donde tomamos nuestro trade. Sincronizando y realizando trading en armonía con las grandes instituciones. Banco Central de Australia y George Soros, que tenía billones en venta corta. Exactamente 19 de noviembre. Vean la vela, una punta alcista, cierra los niveles más bajos y una gran cantidad de volumen. El precio regresa a la parte alta de la vela y ¿qué tenemos ahora? El volumen ha desaparecido. ¿Qué teníamos en el marco temporal superior? La media móvil de 20 periodos. No podemos tener una entrada menor con un riesgo tan pequeño en este nivel. De hecho, hayamos tenido movimientos de rango en los mercados como lo podemos ver de aquí hasta aquí. Y debo admitir que cerramos la posición prematuramente. Cerramos la primera parte con 44 pips de ganancia para eliminar el riesgo del trade. A la misma distancia del stop loss. Ya no había riesgo y la siguiente porción la cerramos con 107 pips de ganancia. Lamentablemente estábamos realizando trading con una cuenta que solo permitía lotes estándar completos y no pudimos liquidar solamente la mitad de la posición, por lo tanto decidimos liquidar el resto de la posición con 107 pips de ganancia, pero liquidamos el resto de la posición en esos niveles. Hubiera sido muy conveniente mantener otra porción. Y es por eso que estamos probando con otro broker, donde podemos realizar lotes estándar, lotes mini o lotes micro. Entonces, para hablar de la estrategia, lo acabamos de ver en el S&P 500 el día de hoy exactamente. Tuvimos este fuerte movimiento bajista que lo podemos ver aquí más claramente en la gráfica diaria. Voy a ampliarla para que se vea con claridad. Veamos el rango del precio y la cantidad del volumen. Y el siguiente día, el día de ayer, vean el rango de la vela, pero la cantidad de volumen. Utilizando la ley de esfuerzo contra resultado, hubo un esfuerzo mayor el día de ayer. Y sin embargo, el resultado es muy pobre. Eso denota que ya hay alguien comprando en estos niveles tras este fuerte movimiento bajista. Para rematar, ¿qué sucede el día de hoy? Tenemos una noticia de muy negativa. Órdenes de bienes duraderos. 1.8 era el pronosticado, menos 4.3. ¿Y qué sucede inmediatamente en los mercados? Un fuerte movimiento bajista, pero entra el volumen y el movimiento entra en reversa. Y la vela se encuentra en un nivel positivo, no ha bajado a niveles o no ha descendido a pesar de la noticia negativa. Ahora bien, ¿cómo nos sirve esto? ¿Dónde entraríamos en una posición aquí? Vamos a la gráfica de 15 minutos. Tenemos esta punta bajista con esta gran cantidad de volumen. Después tenemos esta vela
fuerte movimiento alcista o una gran cantidad de volumen. Estamos en una corrección con una baja cantidad de volumen. Un trade con los stops en los niveles más bajos de esta punta y tenemos un fuerte nivel de soporte. ¿Cuál es? Si vamos al marco temporal mayor, la gráfica semanal está sobre la media móvil de 20 periodos en la gráfica semanal. Otro ejemplo lo podemos dar recientemente con el euro. En la mañana me preguntaba uno de los traders de mi sitio que si se podía entrar en esos niveles en un movimiento alcista en un gráfico de 15 minutos. ¿Y qué sucede? Tenemos una reversa del precio rápida. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta los marcos temporales superiores. Tenemos un fuerte nivel de resistencia donde se ha hecho liquidación institucional. Lo tenemos fijado con estas grandes cantidades de volumen y estas puntas alcistas. Así que por el contrario, hay que esperar que el precio se penetre decisivamente a la baja. Si regresa a la parte alta, se puede entrar en una posición de venta corta. Por lo tanto, vamos a mostrar un trade en el euro que realizamos corto plazo con la misma estrategia. Vamos a ver ahora el mes de diciembre, a principios de diciembre. Sí. Muchas veces nos confundimos por todos los pares de Forex que tenemos en el mercado y no sabemos cómo elegir los pares de Forex correctos. Y vamos a dar un pequeño ejemplo sobre eso. Aquí, el mes de diciembre es muy importante realizar trading solo cuando hay trading de alta probabilidad. El mes de diciembre la volatilidad baja. Si notan en las alertas que tuvimos, el 19 tuvimos una alerta, el 20 tuvimos una alerta y no volvimos a tener alertas sino hasta el 30 de diciembre. 10 días sin realizar trading, lo cual es muy difícil porque todos queremos obtener ganancias, pero no hubo una entrada de alta probabilidad hasta diciembre, sino 10 días después. El rastro fue un trading a largo plazo, en armonía con marco temporal mayor. Pero vamos a ver este último. Un ejemplo similar. Cuando el euro nos dio esta clara señal de liquidación, esta punta alcista con un volumen elevado, estábamos esperando una corrección a la parte central con una baja cantidad de volumen. Veamos en la gráfica de 4 horas y lo podemos ver incluso en un marco temporal. Cuando el precio comienza aquí a la alza, con estos rangos tan extendidos, cerrando los niveles más altos, decidimos no entrar en el mercado. Y hubo una última, lo que se conoce como una sacudida invertida, una punta alcista. Ahora bien, ahora sí cuando el mercado regresa, tenemos esta falta de demanda, una clara falta de demanda. Y las siguientes velas cierran en niveles más bajos, decidimos entrar en una venta corta en esos niveles. Podemos decir incluso un gráfico de 1 hora. Y tenemos, cuando el precio regresa y esta clara falta de demanda, entramos en un trade en estos niveles con stops en el nivel clave, pero la primera toma de ganancia, stops en estos niveles para reducir el riesgo. Pero había un detalle interesante y aquí es donde podemos utilizar la estrategia para que nos guíe entre las múltiples probabilidades tácticas. No realizamos el trading en el par de Forex euro-dólar americano. ¿Por qué? Notemos en la gráfica tener el movimiento de ese día. Este fue el movimiento tras la señal de confirmación. ¿Qué pasó en el par de Forex euro libre esterlina? No solo tenía una tendencia bajista, sino que con la punta alcista, el mismo día, el precio regresa y viene el rango que tuvo a la baja. ¿Por qué tuvo un rango mayor al euro libra esterlina? Porque si vamos a la gráfica de la libra esterlina dólar americano de ese día, estaba a la alza. ¿Qué nos dice esto? Que la libra esterlina está más fuerte que el dólar americano.
Así que para vender en venta corta al euro, en vez de venderlo contra el dólar americano, lo vendimos contra libra esterlina, que era la divisa más fuerte. Y eso nos dio un rango mayor. De la misma forma, decidimos cerrar el trade de forma escalonada, 40 pips, y después, cuando no hubo mucho progreso, cerramos el resto de la posición. Se necesita paciencia, esperar que haya trade de alta probabilidad, conocer estratégicamente cuál es la línea de menor resistencia para hacer trading en armonía y no en contra de las instituciones, porque las instituciones no compran cuando el precio está ultra elevado. Por último, vamos a mencionar el ejemplo de Netflix. Si van a mi, ya habíamos mencionado, y ese seminario lo pueden ver en mi página de internet, en la página principal, en la portada principal donde dice análisis de precio y volumen, dan clic, pueden ver el seminario que duró aproximadamente una hora. Y para mostrarles que ese análisis no es en retrospectiva, les vamos a mostrar en esta parte. Estábamos hablando de cuando se colapsó Netflix por malas noticias, el proceso de reacumulación y cómo estaba destinado a la alza. Apenas estaba en $214 por acción. No teníamos información quién había participado, pero las señales aquí son claras de la reacumulación. Ya tenemos la información exacta. Gracias a que el trader, uno de ellos, le gusta la atención y declaró a la prensa dónde compró, dónde vendió. Estamos hablando del famoso inversionista Icahn. Que obtuvo una ganancia de $825 millones. Ahora bien, ¿cómo realizó su operación? ¿Dónde compró? Dice que aproximadamente alrededor, porque unas más caras, otras a menor precio, ya vimos que realizan su proceso de acumulación a diferentes niveles, de $58. Vamos a ver la gráfica. Vamos a Netflix, gráfica nacional. En este nivel compró él. No sabíamos en aquel entonces, en aquel video que pueden ir a ver todavía, pero el proceso es claro. Una venta climática, el volumen comienza a reducirse conforme se absorbe el suministro flotante y aquí comienza una clara alza de los precios. Por eso en esos niveles declaramos que se había hecho una gran acumulación, más de un año, y el precio estaba en alza. ¿Dónde liquidó y por qué liquidó? ¿Recuerdan de la noticia del S&P 500 negativa para liquidar? Bien, Netflix dio noticias de sus mensuales este día, 10/21, y él aprovechó para hacer su liquidación. Aquí tenemos la vela de la liquidación que él ejerció. ¿A qué precio vendió? Él vendió alrededor $341 por onza. Perdón, por acción. En ese nivel líquido. Ellos no compran, ya que ven el cruce de las medias móviles, una vez que el MACD realizó su cruce, ellos no compran en esos niveles cuando salen los anuncios importantes y estamos a niveles récord. Ellos liquidan en esos niveles, mientras se atrae la atención de los traders para que puedan absorber el suministro que ellos tienen y sus precios puedan obtener la ganancia que están obteniendo. De ahí que no se extrañe saber que Goldman Sachs, Morgan Stanley declararon ganancias de billones de dólares cada trimestre del año pasado y el 95% se calcula que perdió el dinero. El volumen que utilizo para las divisas puede ser el peak volume del mercado de Forex, porque no estamos hablando de un volumen exacto. No me interesa si el volumen estaba en este nivel realmente, o si está aquí, o si está acá. Lo que me interesa son los surgimientos de volumen excesivos y las diminutas cantidades de volumen, que en estas correcciones denotan
que no hay presión de venta, no hay liquidación institucional. En esa ya hay liquidación institucional. ¿Qué pasó? Una punta alcista, el precio se colapsa, cierra los niveles más bajos. Y sabemos que él liquidó, porque lo informó la prensa en esos niveles. Vamos a ver la gráfica del euro. Nadie ha dicho que haya liquidado una posición en esos niveles. Pero no tenemos el mismo panorama, una punta alcista, una gran cantidad de volumen y el precio cerrando cerca de los niveles bajos. ¿Y cuál fue el resultado? El precio baja, regresa justo al nivel de esas veces donde hay la liquidación, y ahí estamos oscilando el día de hoy, en espera de la noticia de la Reserva Federal, que seguramente va a impulsar a la alza o a la baja este nivel. Hay que esperar a que el precio penetre ese nivel decisivamente y luego tener señal. Por ejemplo, si lo penetra a la baja, cierra los niveles bajos, luego obtener una corrección como esta para poder entrar en la posición. En su defecto, si se penetra a la alza y luego hay una corrección con bajo volumen a este nivel, aquí podríamos entrar a la alza. Por esto es muy, muy importante entender y sincronizar nuestro trading en un marco temporal pequeño con las grandes corrientes que hay en los mercados. ¿Existe alguna pregunta de lo que hemos puesto el día de hoy? El trading de alta frecuencia influye en el mercado de Forex. Trading de alta frecuencia, ¿te refieres a los traders que hacen scalping o te refieres a los traders del HFT, High Frequency Traders, que tienen instituciones para realizar el HFT? Ok, el HFT. Recientemente había puesto un video en mi página de internet, ya no lo tengo ahí, pero hay un video de YouTube llamado Secretos de Wall Street. Una persona que tenía una gran institución de HFT, High Frequency Trading, reveló al mercado lo que estaba sucediendo. Ellos lo que hacen es lo siguiente. Cuando entra una orden de un mercado, por ejemplo, de un fondo de inversión, los High Frequency Trading, ellos tienen un acceso más rápido al exchange por medio de líneas no solamente de fibra óptica, sino a través del aire por ondas electromagnéticas y de microondas. Detectan la orden que viene del fondo de inversión, ellos van rápidamente, compran y se lo venden porque esa orden llega más tarde. Eso es el High Frequency Trading. Él salió del mercado porque él sabía que era más rápido que otras instituciones de HFT y más lento que otras, pero sus órdenes no estaban siendo llenadas. Cuando investigó, descubrió que se habían hecho órdenes especiales, que había quienes tenían el privilegio de que su orden llegara más tarde, fuera ejecutada. Lo declaró a la prensa, lo declaró al SEC, eso se encuentra en YouTube, pueden ver el video. Me preguntas que si eso afecta el volumen. Ven, ellos están realizando compra y venta basado en las órdenes que vienen para venderte a ti. Entonces, las mismas órdenes ellos las están cubriendo, solamente quedan con una mínima ganancia. Temporalidad superior uso para la gráfica de 15 minutos. Usualmente hago trading a corto plazo, no hago trading de scalping. Yo quisiera conocer un trading de scalping que obtenga ganancias constantes en el mercado de Forex. Hay que pagar el spread a la entrada y hay que pagar el spread a la salida. Una de las grandes ventajas de los mercados de Forex es de que nos permiten usar microlotes y mini lotes. La ventaja es enorme. Si hiciéramos trading en el mercado de futuros, tendríamos que usar lotes estándar. Con una cuenta pequeña no podríamos hacerlo, y realizar trading con un solo lote, tenemos que salir a un precio y comprar a un mismo precio fijo, es una de las formas más difíciles de realizar trading. Gracias a los mercados de Forex, ¿qué tenemos? Microlotes y mini lotes. Podemos escalonadamente salir de la posición o escalonadamente entrar con una cuenta pequeña. Una de las desventajas es que hay que pagar el spread de entrada y el spread de salida. Por lo tanto, si estamos haciendo por 10 pips y tenemos que pagar 4 pips de 2 pips de entrada y 2 de salida, estamos con problemas desde la entrada. Sin embargo, si estamos realizando trading de corto y mediano plazo y nuestro primer objetivo, como en los trades que les enseñé,
son 40, 50 pips, no hay ningún problema que se queden con 2 pips a la entrada y 2 a la salida. Y la gran ventaja es que se puede salir escalonadamente por los microlotes y minilotes. Es una gran ventaja que nos dan los brokers de Forex. Y no solamente en las divisas, nos ofrecen la posibilidad de comprar y vender plata y oro con mini lotes y microlotes. Y el oro y la plata son mercados que se mueven. No podríamos realizar ese trading con una cuenta normal. Para empezar se necesita una cuenta de por lo menos arriba de $7,000 para poder sostener. De $1,000, $2,000 para hacer trading intradía con un lote de oro. Cada pip vale $10 y se necesitan, si mal no recuerdo, cerca de $60,000 para poderlo sostener de un día para otro. Pero gracias a lo que nos ofrecen los brokers de Forex, lotes pequeños en oro, podemos hacer trading y escalonadamente. Pero hay que pagar el spread de entrada y el spread de salida. De 15 minutos para arriba, aquí tengo la gráfica de 15 minutos y utilizo mínimo la de 1 hora, porque los pivotes diarios son muy importantes. Vean cómo el precio ha estado rebotando en el euro entre los pivotes del día de hoy. Este nivel, ahora bien, es importante el gráfico diario. Si solo hago trading en 15 minutos, supongamos que entramos en un trade alcista en estos niveles. Aquí llega al pivote diario y en la gráfica diaria solamente al voltear veo este gran nivel que no se ha podido superar. Es hora de liquidar por lo menos gran parte de mi posición. De lo contrario, si no tenemos los pivotes y no tenemos este fuerte nivel en la gráfica diaria, tendríamos en la gráfica de 15 minutos, veríamos que el precio se detuvo aquí y diríamos, ¿por qué se detuvo? ¿Qué pasó? Iba muy bien. Aparece que se detuvo en medio de la nada, pero los marcos temporales superiores no lo indican. Es como el S&P 500. Lo vemos en la gráfica diaria y ¿qué pasó? Se detuvo el precio en medio de la nada. Aparentemente, si vamos a la gráfica semanal, claramente vemos que en el soporte de la media móvil de 20 periodos, muy importante soporte en la gráfica semanal. No vamos a realizar trading basado en la gráfica semanal, pero es importante conocer esos niveles para saber por qué se detiene el precio en un nivel. Si hubiéramos entrado en venta corta aquí y vemos que la gráfica semanal cerca a la media móvil de 20 periodos, es hora de cerrar gran parte de nuestra posición.